Gracias. Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? 51 es temprano. Muy bien, gracias. Aquí con el maestro Daniel poniendo algunos puntos a las IES. Ah, qué bien. Ya están entrando, ya están entrando. Muy bien. Yo creo, profe, a reserva de lo que usted le parezca, pues dar 5 minutos, empezar exactamente a las 10:05 para, pues, con respeto y por respeto a los muchachos por ahí cumplidos, y, empezar y más o menos terminar en lo que había usted propuesto, ¿verdad? Sí, podemos empezar 10:05, Muy bien. en lo que se hace ahí alguna presentación, algún saludo inicial para hacer quórum. Y yo estaba pensando en terminar como a las 11 para que tampoco no dure demasiado la charla, Sí, y entonces abrir un espacio para intercambio. preguntas. Sí. Muy bien, profe. Excelente. Muy bien. Por ahí se congeló un poquito la imagen, pero sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, profe, sí lo escucho bien. Ah, perfecto. Usted también se lo oye muy claro. No debe haber problema. Le estoy comentando a Nadalia sobre la charla Perfecto. de la ley de salud mental. Sí, ¿qué le dice? No, pues apenas me va a decir, pero Ok, le dije que, pues que ya se lo propuse a usted y que nos parece bien. sí, Y a ver, pues para que le avise al doctor Asael Sepúlveda, sí. para ver si incluso él quisiera participar también. Muy bien, estaría Yo excelente. hablando como desde el punto de vista de la salud mental, y él pues como presidente de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, pues como desde el Claro, punto de vista de las leyes, ¿no? Ahora sí, una cuestión claro. legislativa. De la legislación, sí. Y Entonces, creo que es un tema muy actual, precisamente por lo que usted comentaba. Y bueno, pues abrirlo a la comunidad universitaria para precisamente estar acorde a las nuevas disposiciones que se están planteando, ¿verdad? ujú. Sí, pues como parte de la comunidad de salud, tanto la carrera de psicología y neurociencias, la carrera de enfermería, la carrera de medicina, ¿no? Pues Claro, tomar tomar partida de manera activa en el trabajo de estas legislaciones, ¿no? así es. Hacer propio el trabajo de la prevención, que es específicamente sobre la prevención del suicidio, las modificaciones que se le hicieron. Entonces, pues para ver cómo nos incluimos también. Sí, claro. Claro, y al final, pues bueno, en el grupo de atención que ya se está ofreciendo, atención psicológica por parte de la universidad, pues incluso se pudiera poner énfasis a estos detalles tan importantes. Y más que nada por la situación que nos toca padecer. Y creo que por desgracia va para un poquito más allá, porque estaba viendo yo los números de los contagios, profe. Mm. En el estado, tremendos, ¿verdad? 700 y fracción de contagiados diarios. Sí, volvimos a como estábamos hace unos meses.
Así es, pero a nivel nacional, la curva nos marca que ahorita tenemos el número de contagiados en el doble de individuos que lo que se presentaba hace un año exactamente. Entonces, pues te habla que el contagio se movió hacia los estratos bajos de las edades. Entonces ahí pues son los estratos que no están vacunados todavía y eso es complejo, ¿verdad? Claro, justamente eso, ¿no? Además que también son los grupos etarios que tienen mayor movilidad. Es correcto. Pues Así es. los jóvenes son los que son más tendientes a ir a fiestas, a ir a reuniones, a ir a conciertos, a ir a Así cosas que es, para así empezar ni es. deberían estar abiertos, ¿no? Pero pues el capitalismo manda y vale más tener ahí unos benditos conciertos que la salud y las vidas de muchas personas. A mí la verdad me causa muchísimo cuidado el asunto de que se esté presionando tanto para abrir las escuelas primarias. Sí. Me parece, puede ser, vamos a ponerlo en duda, que los niños por su nivel de sistema inmunológico no tengan mayor problema, vamos a querer pensarlo así, pero en el ámbito de la docencia y más en estos niveles, pues hay una gran parte de los maestros y maestras que tienen comorbilidades, entonces eso, aunque estés vacunado, te predispone a tener por ahí alguna situación que puede tornarse delicada. A mí eso sí me preocupa bastante y la presión está, pero tremenda, tremenda a que se abra. Sí, a mí no me gusta para nada, pero es que también son un montón de factores. Tomando en cuenta solamente el factor como de la transmisión del virus, pues sí, no parece lo más viable, pero también está generando un montón de otro tipo de Ah, sí, problemáticas, desde o sea, luego. desde educativas, intrafamiliares, laborales. Entonces yo siento más bien que la presión va por este otro rumbo. Sí, Este, sí, eso es multifactorial al final, ¿no? ujú. Pues vamos a ver en qué topa. Lo que sí es cierto es que nos está tocando ver tiempos que no imaginábamos y sabrá Dios por ahí platicando con alguien de medicina de la U de Nuevo León. Me decía que les comentaba uno de sus maestros de epidemiología, no sé qué materia es, y comentaba algo bien interesante porque dice, no, estos virus evidentemente no se habían presentado, pero espérate a que el deshielo se empiece a dar fuerte en los polos y no sabemos qué organismos tengan siglos y siglos congelados que se reactiven. Entonces, por ahí viene la posibilidad de que se presenten algunas otras situaciones que simplemente, y se va a oír muy feo, pero pues la selección de repente puede llegar a presentarse, ¿verdad? Entonces, Ujú. por ahí Sí. está de pensarse, ¿verdad? Algo interesante ahí de Ah, comentar. Va a agregar como elementos a la biosfera que estaban como dormidos. Sí. Yo no creo que vaya a ser como gran problema. O sea, realmente la cantidad de virus y bacterias que ya hay circulando en la biosfera es gigantescamente grande y están mutando a una velocidad enorme. Y esto es algo que sucedió todo el tiempo. Pues que se Claro. le agregue ahí un 1 un 2% de otros organismos, no creo que vaya a generar gran problema. Esperemos que no haya combinaciones ahí muy agresivas y bueno, pues, y aparte, pues tratar de mantenerse lo más sano que se pueda. Y eso sí está complejo. Eso sí es difícil. Pues sí, hablando de legislaciones en salud pública, ¿no? Pues Claro. estos esfuerzos que se han hecho por combatir la obesidad en México, ¿no? Que pareciera ser poco, pero pues no sé qué más se pudiera hacer, ¿no? Claro. Estas como acciones tan criticadas sobre la publicidad de las golosinas, ¿no? Ujú. De quitar a las caricaturas y tratar de hacerlas como menos atractivas para los niños, ¿no? Claro, Parece poco, pero pues todas las acciones suman. claro, claro. Quisiéramos ver, Y bueno, desde la casa también, ¿verdad? Evidentemente que claro. es importantísimo el hacer lo que nos corresponde en la casa. Ujú.
Sí, sin Pues dejar de muchachos, sí, 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 adelante, profe. adelante, profe, adelante. Sí, Perdón, que sin perdón. dejar de rescatar la responsabilidad individual que tenemos todos, ¿no? Como personas, Claro, como padres de familia, ¿no? claro, Pero tampoco dejándoles toda la chamba, si por algo el gobierno es como quien administra la vida pública, ¿no? sí, El permitirle a las empresas hacerse millonarias a costa de venderles productos basura a la población y enfermarla a largo plazo, pues algo que el gobierno no debería de permitir en primer lugar. Entonces, claro, estas legislaciones parecieran ser poco, pero apuntan a eso, a irles tumbando, ¿no? El mercado y que entonces la alimentación deje de estar basada en alimentos como superprocesados, sí. que es buena parte de lo que tiene al mexicano bastante enfermo, ¿no? Así es, así es. Teniendo tanto Así es, campo, o ¿no? sea, teniendo una posibilidad de producir tantos alimentos, naturales, frutas, vegetales, ¿no? O sea, con una diversidad de climas tan grande, con una fuerza de producción tan enorme, ¿qué necesidad tenemos de estar comiendo golosinas, no? La verdad. Pues ahí habría que entrar a analizar bien los apoyos y cómo se llevan a cabo y qué haces con esos apoyos cuando los recibes. Y, bueno, realmente es un tema bastante profundo, ¿verdad? Ujú. Bastante profundo. Bueno, profe, pues ya son las 10:02, cuando Ya guste. están. Sí, gracias, gracias, maestro. Pues primero que nada agradecer a los compañeros que nos acompañan, que se dieron el tiempo de estar presentes en esta charla que amablemente el licenciado Daniel Álvarez nos brinda. Como ustedes saben, la universidad en un esfuerzo por dotar de herramientas a su alumnado y su personal administrativo y docente, pues ha buscado alternativas para poder lograr que su comunidad transite de una mejor manera por esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir. Entonces, en este momento, el licenciado Daniel nos brinda la charla Estrés y Ansiedad en Pandemia. Nos va a hablar de interesantes tópicos y les pido de favor que preguntas e intervenciones las hagamos hasta el final de que el licenciado, que debo decir que es, además de ser licenciado, tiene una maestría y está casi por terminar su doctorado, nos brinde la charla completa y luego se abrirá un espacio para hacer intercambio por ahí de comentarios y de opiniones. Sean bienvenidos todos, muchísimas gracias y le cedo el micrófono a el maestro Daniel Álvarez. Gracias, maestro, por su tiempo y por este esfuerzo que hacemos para beneficio de nuestra comunidad. Gracias, ingeniero. Sí, con mucho gusto, ¿no? Pues bueno, voy a tratar de que no sea una charla demasiado técnica, no quisiera aburrirlos con tecnicismos y quisiera centrarme más en la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Titulé esta charla así como de una manera muy ambigua, ¿no? Sin especificar nada, estrés y ansiedad en la universidad, pero está puesto naturalmente en el contexto de la educación a distancia a la que nos hemos visto obligados a mudarnos por la cuestión de la pandemia. Entonces, voy a centrar como mis comentarios y mi exposición en ese contexto, tomando en cuenta que se puede también extender a cualquier otra situación en la cual ya sea una persona o particularmente en este caso los estudiantes universitarios, ¿no? Estén como sometidos a situaciones estresantes. Este, Ahora, ¿por qué el estrés y la ansiedad? De tanto, cada tantos años se pone de moda un cierto como grupo de criterios diagnósticos de cuadros clínicos, ¿no? Este, Hace 10 años era el síndrome, era el déficit de atención con hiperactividad y ahorita más bien parece que están de moda los cuadros que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Entonces, pues es un tema que sale como muy recurrentemente y contribuye, yo creo, a controlar la alarma y a que menos personas se autodiagnostiquen con esto, que conozcan más o menos de qué se trata.
los cuadros de ansiedad, ¿no? Y ver que la ansiedad o la angustia, ¿no? Ya en sus expresiones más fuertes, ¿no? Es un fenómeno emocional que sucede de manera cotidiana y no es necesariamente un signo de enfermedad mental. Cualquier persona en un momento dado, por la situación en la que el ambiente nos pone, podemos sufrir un episodio de ansiedad sin que eso signifique que vamos a estar ahora diagnosticados con un cuadro clínico referente a la ansiedad, ¿no? Entonces, si alguien llegase a sentir ansiedad en algún momento dado, pues conocer que pues es un asunto relativamente normal, es una respuesta normal, ¿no? Dentro de las respuestas esperadas de las personas ante situaciones difíciles, ante situaciones que exijan como un alto grado de adaptabilidad o que reten los mecanismos de adaptabilidad o de adaptación que las personas ya tenemos. Entonces, pues no sientan que si en algún momento dado llegan a sufrir ansiedad, pues ya deben de ir al psiquiatra y que les dé medicamento, ni mucho menos, ¿no? La mayoría de las veces es una situación pasajera que se puede controlar con algunas técnicas que vamos a repasar hacia el final. Son cosas muy sencillas, ¿no? Realmente no creo que les sorprenda nada lo que les voy a decir ya hacia el final de la plática sobre recomendaciones para manejarlo, pero son efectivas, ¿no? Y esto es precisamente lo que tiene que ver con la prevención primaria y secundaria. Darse cuenta de que las personas tenemos la capacidad de prevenir un montón de situaciones de enfermedades que luego requieren tratamientos costosos, tratamientos que pues con sustancias químicas, no llamadas a veces medicamentos, que pues, además de curarnos, pues también tienen otros efectos así llamados secundarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ibuprofeno, si se abusa del ibuprofeno, pues causa daño hepático, ¿no? Entonces, la prevención tiene que ver con eso, con las pequeñas acciones que podemos tomar para evitar llegar a situaciones clínicas ya más grandes y que requieran la atención del especialista. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ahora sí formalmente, ¿no? Después de esta introducción. Bueno, vamos a empezar dando como definiciones generales de estrés y de ansiedad. Voy a tratar de que no sean muy aburrido, ¿no? Empiezo por el estrés académico. Fíjense que dice estrés y no ansiedad, ¿no? El estrés es una respuesta general típica de los organismos ante situaciones en las cuales se les exige un trabajo físico, un trabajo mental, un trabajo emocional. Por ejemplo, estos autores, Caldera, Pulido y Martínez, definen el estrés académico como aquel que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo. Pues sí, como su nombre lo indica, ¿no? Si es estrés académico, pues quiere decir que está relacionado con la escuela, ¿no? Qué gran, qué gran aporte, ¿no? De los autores al poder definir el estrés académico como pues, el estrés que se produce en la academia. Por tanto, digo, a mí me da risa, pero pues es lo que se suele hacer en la academia, ¿no? Hacer este tipo de definiciones tautológicas. Pero bueno, sirve como para empezar a adentrarnos y ver qué población es la que va a poder sufrir este tipo de estrés. ¿Y cuál es? Pues naturalmente la que se encuentra dentro de las academias, ¿no? Los docentes, los estudiantes, los administrativos, ¿no? Y como grupo secundario, pues los padres de familia o las familias de las personas que trabajan y estudian en una universidad, ¿no? O en una escuela en general. Estos autores pues comentan que el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, emocionales internos y emocionales externos. O sea, emocionales lo que tiene que ver con la historia y la personalidad propia del individuo y externos como lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales que se establecen pues, en cualquier espacio, ¿no? En este caso, por ejemplo, entre los estudiantes, no estudiante con estudiantes, son factores emocionales externos, por decirlo de alguna manera, no estudiante con maestros, estudiante con administrativos y estudiante con institución en general. O ambientales, ¿no? Que pueden ejercer una presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas. Entonces, ya esta es una definición más,
más específica sobre el malestar, ¿no? El malestar entonces tiene que ver como este sentimiento, ¿no? Percibido, autopercibido o percibido por otros. A veces las personas no nos damos cuenta, no adquirimos conciencia de que nos sentimos mal, ¿no? Es un mecanismo de defensa también natural que sucede de manera cotidiana para muchas personas, el no ver que estamos sufriendo, ¿no? Como una manera de protegernos a nosotros mismos. Entonces, para poder continuar haciendo un trabajo que nos está causando dolor, pues un mecanismo de defensa es no ver el dolor, ¿no? Pero a lo mejor sí ve el dolor mi madre, mi padre, mis hermanos, otros compañeros, ¿no? Me ven ahí que estoy sufriendo, que estoy arrastrando la cobija, que la estoy cajeteando constantemente, ¿no? Entonces, el malestar no necesariamente tiene que ver con el darse cuenta, sino también a veces el malestar existe sin la autoconciencia de este malestar y que se puede manifestar en problemas no solamente emocionales, ¿no? Que alguien se vea triste o se vea enojado o se vea cansado o se vea con ansioso, con ansiedad, o se vea como muy activo, ¿no? Como lo contrario de la depresión, que las personas tristes o con depresión, pues sus respuestas se vuelven más lentas, hablan de manera más pausada, hablan más despacito, tienen el cuerpo gacho. Bueno, puede ser también como lo contrario, ¿no? Este, una hiperactividad que resulta como extraña para las personas, ¿no? Y también se puede manifestar este malestar en el estudiante, por cuestiones cognitivas, ¿no? En un momento dado, tener, por ejemplo, problemas para comprender alguna temática, ¿no? Un alumno que en un momento dado o durante su historia académica no presentaba grandes problemas para comprender las clases, ¿no? De repente empieza a tener problemas, o sea, que dice, es que a esta clase no le entiendo, es que esta temática nomás no me entra, es que ya reprobé 2 exámenes, ¿no? Y pareciera ser que emocionalmente no le va muy mal, pero empieza a tener dificultades para comprender los textos. Puede ser detonado, por ejemplo, dentro del contexto académico, que es lo que hemos estado viendo, pero no solamente por lo que sucede en la escuela, sino durante la vida académica del estudiante, pues él sigue teniendo una vida, sigue teniendo familia, sigue teniendo pareja, sigue teniendo trabajo, ¿no? Entonces, el malestar o el estrés académico, ¿no? Pues puede estar detonado no solamente por lo que pasa en la escuela, sino, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, ¿no? Y precisamente ahora como en este contexto de la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo ya no solamente fallecimientos, sino contagios, y cuando llega a ser una situación grave y algún miembro de nuestra familia tiene secuelas importantes después de padecer COVID, ¿no? Problemas cognitivos, por ejemplo, problemas de memoria, pérdida de del sentido del olfato, que es un sentido muy importante, ¿no? Hasta que perdemos el olfato nos damos cuenta de qué tan importante era. Bueno, todo eso también provoca el luto. Es como si fuera una pérdida parcial de un ser querido, ¿no? Al ver que a mi mamá o a mi papá, pues ya la comida les sabe, ya no les, sí, la comida les sabe igual. Entonces hemos visto que ha perdido como esta capacidad de goce de la vida, ¿no? De gozar los alimentos, ¿no? Ya ahora los alimentos dicen, pues todos me saben a cartón y entonces ya no lo disfruto, ¿no? Y eso impacta a la familia, ¿no? Un estudiante que ve que un familiar cercano, su padre, su madre, un hermano sufre esto, pues va a también tener un impacto emocional para él mismo, ¿no? No solamente hablando de un fallecimiento. Ya hablando de los factores que tienen que ver con la vida académica, pues la presentación de un examen, ¿no? Hay personas que les resulta muy estresante las situaciones de examen por su misma historia. Tal vez tuvieron algunos maestros muy duros en la primaria, ¿no? Tal vez sus mismos padres eran muy severos cuando llevaban las notas negativas para los exámenes, ¿no? Entonces la situación de examen, de test, de verse puesto a prueba, pues muchas veces hace sentir como a las personas mucho más estresadas que lo normal. Siempre una situación de examen va a ser un poquito estresante, unos lo sufren más que otros, tiene que ver con la historia personal. Las relaciones con los compañeros y con los maestros o educadores, ¿no? Es también, me parece a mí que es uno de los factores esenciales en la vida académica. Los años de la universidad suelen ser los años en los cuales las relaciones
con los compañeros se vuelven tanto o más importantes como el proceso de educación misma, como el proceso de verse ubicado en un momento en el cual va a aprender los conocimientos que le van a dar como de comer para toda la vida, ¿no? Esta idea de que la carrera que estudiemos, pues es lo que marca el resto de nuestra existencia. Bueno, las relaciones con los compañeros se vuelve tanto más importante que eso, ¿no? De ahí surgen muchas de las parejas, ¿no? De los que se van a casar, por ejemplo, ¿no? En la universidad también se crean como muchos de los amigos que van a durar como muchos años, entonces es un factor importante de estrés y de malestar. Y es algo a lo que se le debe de tomar importancia, ¿no? Cuando alguien ve que está batallando para establecer relaciones interpersonales con sus compañeros, pues es un trabajo que los mismos maestros, los asesores, los tutores, ¿no? Deben de tomar en cuenta y los alumnos también acercarse con ellos y ver que sus maestros no son solamente los encargados de enseñarles estos conocimientos tan importantes para el resto de la vida, sino también los pueden ayudar con estas cuestiones interpersonales, ¿no? Sobre la búsqueda de reconocimiento de identidad también, ¿no? Estamos hablando de la fase de la adolescencia tardía para muchos de los estudiantes, o del inicio de la vida adulta, y es donde se va a consolidar la identidad personal, que es uno de los componentes más importantes de la personalidad. ¿Quién soy yo? ¿No? Muchas veces nosotros lo anteponemos a nuestra profesión, hablando de nosotros los universitarios, ¿no? Vemos ahí que en las redes sociales hasta le ponen licenciado Menganito, doctor Sutanito, ¿no? Cuando entran a la universidad. ¿Por qué? Porque se convierte en parte de nosotros mismos, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿tú quién eres? ¿No? Muchos universitarios, ¿no? Responden, pues yo soy médico, pues yo soy ingeniero, pues yo soy, ¿no? Se convierte en parte de nosotros mismos. Y entonces el adquirir esta identidad nueva, pues es una situación de un cambio importante en la vida que puede ser gozoso, o sea, se puede disfrutar, pero también es fuente de sufrimiento y de estrés. Entonces, el reconocimiento y la búsqueda de la identidad es otro factor que puede generar malestar, ¿no? Porque implica un cambio grande. Todas estas cosas que hemos estado mencionando, ¿no? Son cambios grandes que implican la vida universitaria, ¿no? Este otro que menciono acá, es la habilidad para relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada, también me parece muy importante, sobre todo lo que les dije hace rato, que voy a tratar de centrar esta exposición del estrés y la ansiedad en la pandemia. ¿Qué pasa normalmente en la universidad? Pues viene el alumno, se sienta en un aula, y discute lo que él leyó en su casa, ¿no? Vamos a hacer como que eso sucede siempre, ¿no? Entonces, sí, llega el alumno ya leído muy bien, entonces le pregunta al maestro sus dudas, ¿no? Y hablan, ¿no? Sobre la teoría, sobre los conceptos, sobre las nociones. El profesor puede contar experiencias, ¿no? Pues es que yo tengo pacientes y entonces utiliza su propia experiencia clínica o su experiencia en el trabajo, ¿no? Si trabajo en una planta, si trabajo en una obra, ¿no? De su experiencia para poner ejemplos, ¿no? Pero el alumno no tiene la experiencia directa de esto que el maestro está contando, de los conceptos. ¿Qué hace el alumno? Pues imagina, ¿no? Y entonces hay un distanciamiento, o hay una separación entre lo que se ve en el aula y la experiencia que tiene el alumno, lo que él ve, lo que él huele, lo que él toca, ¿no? Lo que él puede manipular con sus manos, ¿no? Una computadora, escuchar el latido del corazón de un paciente, ir a recorrer una comunidad, qué sé yo, lo que el trabajo de este estudiante le implica para su profesión particular, ¿no? Entonces, este distanciamiento entre la experiencia y la teoría va a ser un factor de estrés, porque entonces va a tener que imaginar las conexiones que van a establecer entre esos conceptos y nociones que se ven en el aula con la propia experiencia. De ahí que las prácticas profesionales sean como tan importantes. Le van a permitir al alumno empezar a crear los lazos mentales, ¿no? Las conexiones mentales entre los conceptos que ve en clase y lo que va a efectivamente hacer con sus manos y con sus sentidos una vez que empiece a trabajar de lo que estudió. Entonces, durante el proceso en el cual no hay prácticas profesionales, el construir la identidad a partir de los
ejemplos que pone el maestro, lo que veo en el salón, es una fuente de estrés y puede llegar a ser una fuente de malestar si es que no se tienen los maestros lo suficientemente experimentados, ¿no? Para poder ayudar al alumno a hacer ese tránsito desde esto imaginario ideal que vemos en clase hacia la adquisición de la identidad. Por eso es tan importante tener profesores, tener maestros que tengan experiencia en el área que estamos trabajando, porque le van a ayudar al alumno a construir esa identidad, ¿no? Cuando el alumno por alguna razón no encuentra esta conexión, pues va a sufrir. ¿Cómo se manifiesta? Lo que los alumnos suelen decir es que esto no lo entiendo, es que esto no sé para qué me sirve, es que para qué me esfuerzo con estas materias y luego no van a tener nada que ver con lo que yo voy a hacer cuando egrese, ¿no? Y eso pues es una fuente importante de estrés y de malestar académico porque pues el alumno no va a querer estudiar, no va a querer hacer el esfuerzo, ¿no? En clase porque no encuentra esa conexión. El estrés académico se presenta ahora, vamos a ver, inciso A, cuando el alumno se ve sometido a demandas que, según el alumno, son consideradas estresoras. ¿Qué quiere decir estresoras? Que se salen de los esquemas mentales que él ya tiene, de los esquemas mentales, de los mecanismos mentales de acción para operar en el medio en el que está. Por ejemplo, si llega un maestro y le exige al alumno, ahora tú vas a exponer clase, y el alumno no sabe exponer clase, ¿no? Entonces, pues es una situación estresante. Tengo que aprender cosas nuevas, ¿no? O el maestro me va a regañar porque no lo hice como él esperaba, porque son cosas que yo no sé hacer todavía, ¿no? Entonces es una situación estresora. B, cuando estos estresores no encuentran mecanismos o esquemas para su manejo, cuando a pesar, ok, ya se le exigió al alumno que hiciera algo que todavía no sabe hacer, que viene a la escuela a aprenderlo a hacer, ¿no? Es una situación estresora ya de por sí. Ahora, ya sea por fallas en la relación entre el maestro y el alumno, por fallas incluso en la relación entre los mismos compañeros, ¿no? Cuando, por ejemplo, se les encarga un trabajo en equipo y fallan en trabajar en equipo, lo que suelen hacer es pues dividirse el trabajo, que cada quien trabaja individualmente y luego alguien lo pega, ¿no? Esto es una falla en la metodología de trabajo. Entonces, estas exigencias que se le da al alumno, pues no encuentran mecanismos, se ve exacerbado todavía más la situación de estrés y en este momento es en donde puede derivar en manifestaciones clínicas del orden de la ansiedad, ¿no? Empieza a tener otras manifestaciones que ya van a generar problemas no solamente con el mismo alumno, sino en el proceso de aprendizaje, en la relación con sus compañeros maestros e incluso con la familia, ¿no? Y es entonces cuando ya llegamos a este punto que empiezan a aparecer síntomas físicos y psicológicos, ¿no? Problemas estomacales es como de lo más común en personas con un alto nivel de estrés, ¿no? En medicina tienen esto como categoría como muy amplia del... Ay, se me fue el nombre. Este... Estreñimiento. Estreñimiento. No, bueno, sí, sí, digo, sí, o sea, estreñimiento, dolor, hinchazón intestinal, ¿no? Pero hay un nombre para un cuadro clínico que incluye manifestaciones como muy amplias. ¿No será Es- colitis, maestro? no, La, colitis es específica para la inflamación del colon. la somatización, maestro. Sí, no, ya me acordé, se llama síndrome del intestino irritable, ¿no? Googleenlo por ahí y van a ver que síndrome del intestino irritable es así como una colección de signos y síntomas indeterminados. Enfermedad de Crohn, por ejemplo, como comenta Eliud, ¿no? Pero sí, cuando una persona que está bajo mucho estrés presenta muchos malestares y luego va al médico y el médico detecta que es esta situación de, no, pues es que este cuate está bien estresado, ¿no? Para no decirle eso, ¿no? Le dice, es que tú tienes el síndrome de intestino irritable. Le va a recetar algunas pastillas que le van a controlar los síntomas, pero siempre le va a decir, tienes que mejorar la situación de estrés. Y si es buen médico, le va a preguntar, a ver, ¿de qué trabajas? ¿No? Y a ver qué onda. Y entonces le va a sugerir maneras de controlar su estrés, porque si este estrés del que venimos hablando, situaciones estresoras, no se controlan,
Esas manifestaciones físicas, somáticas, como decía la compañera, ¿no? No se van a detener con medicamentos, ¿no? Con omeprazol y con estas cuestiones que regulan el movimiento de las vísceras, ¿no? O sea, no, lo va a controlar, ¿no? Es un paliativo nada más, pero el origen está en el mal manejo de las situaciones estresantes que el alumno está viviendo, ¿no? Y síntomas psicológicos, pues los que hemos estado repasando a lo largo de esta charla, lo que tiene que ver con el sentirse triste, con el sentirse enojado, con el sentirse desinteresado, ¿no? Con el sentirse hiperactivo, también puede ser es más raro, pero sí sucede, ¿no? Y ahora ya, y también con manifestaciones conductuales, ¿no? No solamente con sentimientos, sino con conductas. ¿Qué tipo de conductas? Este, Dejo de ir a clases, o voy a clases y no voy preparado, no leí, no estudié, este, eh, conductas ya más sociopáticas, ¿no? O sea, voy a clase y genero problemas en clase, saboteo las clases, ¿no? Me peleo con los maestros en la hora de clase. Esto no nada más es una bronca entre el maestro y yo, sino es una bronca grupal, porque entonces estoy entorpeciendo el trabajo de mis compañeros, ¿no? Manifestaciones cognitivas, como ya lo empezamos a hablar hace ratito también, ¿no? Las dificultades que de repente el alumno puede tener por aprender. Es que se me olvida lo que leí, es que estoy leyendo y no me puedo concentrar, es que nada más no le entiendo a este tema, es que yo no tenía problemas con matemáticas y de repente no le entiendo a, no sé, a las derivadas, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Todo esto puede ser producto de, pues, un mal manejo de las situaciones estresoras, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora sí signos y síntomas del estrés. Y pues esto es un poquito de lo que ya hemos estado adelantando. Físicos, pues ustedes los conocen muy bien, ¿no? El dolor de cabeza, la tensión muscular, ¿no? ¿Cómo es esa tensión muscular? Ay, me duele el cuello, ¿no? Es que me siento así como que estoy duro, como que quiero tronarme, pero no me truena. Bueno, esa es tensión muscular, ¿no? Dolor en el pecho, que el dolor en el pecho es como muy alarmante porque uno luego piensa, ay, es el corazón, me va a dar un ataque, pero muchas veces es la misma tensión muscular, ¿no? Lo que está presionando, ¿no? Por una mala postura, por, por no, por no estar bien ubicado, y entonces esa misma tensión muscular también puede generar un dolor en el área del pecho. La fatiga, ¿no? Es la fatiga es física y también es psicológica, ¿no? Una cosa es el cansancio físico y otra cosa es la percepción del cansancio físico. Alguien puede estar cansado físicamente y no sentir fatiga, por ejemplo, ¿no? Este, si alguien, por ejemplo, tiene la costumbre de hacer ejercicio, ¿no? Un día dice, no, hoy le voy a dar con todo, ¿no? Y hace media hora más del ejercicio que solía hacer, ¿no? Físicamente está cansado, pero no se siente fatigado. Ahí está como la diferencia. Para que sea fatiga tiene que haber como esta percepción de cansancio, de desgano, ¿no? La disminución del deseo sexual, pues hablando con población universitaria, pues son adultos, ¿no? Se supone o se presupone, ¿no? Que pues tienen una vida sexual, y entonces es uno de los síntomas que también los adultos manifiestan ante situaciones estresoras, ¿no? Hay una disminución de esto y es una fuente de problemas también, ¿no? El malestar estomacal, lo que venimos diciendo hace rato, problemas del sueño, es algo que no había tocado, pero los problemas del sueño también es una de las manifestaciones más evidentes de una situación de malestar emocional o psicológico, ¿no? El dormir es muchísimo, muy importante, y cuando el estrés empieza a obstaculizar el buen dormir, pues no, lo único que genera es que pues hace más graves los problemas que ya el estrés estaba provocando, ¿no? Es una especie como de círculo vicioso, ¿no? Me siento estresado porque en la escuela me canso mucho, y luego no descanso en la noche porque me siento muy cansado, y luego en la mañana estoy más cansado todavía, y entonces voy más estresado a la escuela porque no dormí, y en la escuela entonces ahora como me exigen y así, ¿no? Lo va haciendo cada vez peor.
una de las cosas que los médicos bien saben es esto. Entonces, cuando llega un paciente y detectan que el malestar del paciente está causado por una situación estresora, lo que van a tratar de hacer es que el paciente recupere su sueño, ¿no? Es una de las cosas que los médicos van a tratar de ayudar a las personas, ¿no? Este, no se suele recomendar mucho el uso de medicamentos para dormir, eso se lo dejan a situaciones como más de emergencia, pero sí van a decirle, oye, a ver, ¿cuáles son tus hábitos de sueño, no? ¿Por qué te estás durmiendo tan tarde? ¿Qué podemos hacer para que tú duermas más temprano, ¿no? Les digo, parece poco y parece muy obvio, pero la prevención primaria y secundaria se trata de eso justamente, ¿no? De ver la importancia de estas pequeñas acciones porque detienen que paran el seco, el que la situación estresante derive en una enfermedad, ahora sí física o emocional, que requiera la intervención de especialistas. La idea de la prevención es que no haya necesidad de que intervenga un especialista. Un especialista es un médico, un psicólogo clínico, ¿no? Que no llegue a eso. Atacar el problema de raíz, ¿sí? Antes de que brote, ¿no? Hablando de manifestaciones emocionales y comportamentales, pues la ansiedad es precisamente esto. Ahorita vamos a definir como más adelante qué es ansiedad. Pero la inquietud, ¿no? La falta de motivación, el sentirse abrumado, tristeza, irritabilidad. Ya no me voy a detener mucho porque ya los hemos estado mencionando, ¿no? Y conductuales o comportamentales, pues por ejemplo el asunto del comer, ¿no? En exceso o falta de apetito, ¿no? Arrebatos de ira, ¿no? El inicio o el incremento del consumo de alcohol, de tabaco, de pues drogas, ¿no? El aislamiento social, ¿no? Ahora en el contexto de la pandemia se ha vuelto como el pretexto para las manifestaciones conductuales o comportamentales de la ansiedad. ¿Y por qué digo pretexto? Porque es más fácil decir, no, es que no salgo por la pandemia, por la distanciamiento social, no veo a mis amigos porque hay que cuidarnos, ¿no? Para no decir, es que no deseo ver a mis amigos, ¿no? Es lo que les decía al principio de la charla, ¿no? Muchas personas suelen autoprotegerse de reconocer que están sufriendo, negando su sufrimiento. Y entonces la pandemia ahora nos ha dado la excusa perfecta para eso, ¿no? No, no es que me aísle porque esté triste, ¿no? Porque no quiera ver a nadie. Me aíslo por el distanciamiento social, ¿no? El aislamiento por rechazo. Pues sí. Este, entonces, les digo, no por eso este asunto del aislamiento ahora en momento de pandemia hay que prestarle mucha más atención que antes, ¿no? Porque ya no sabemos cuándo es por depresión o por ansiedad y cuándo es, pues, efectivamente por una cuestión de salud, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar de la ansiedad en la escuela. Bueno, según la Asociación Psicológica Canadiense, los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes. Lo que les dije al principio, ¿no? Las enfermedades mentales o los trastornos mentales, ¿no? Para no decir enfermedad, eh, tienen como rachas en los que se ponen de moda pues, determinados cuadros clínicos, ¿no? La última moda en trastornos mentales tiene que ver con la ansiedad. Entonces, pues sí, lo confirma, ¿no? La OMS dice, por ejemplo, en 2005 que en adultos se encuentra una prevalencia del 12% para los trastornos de ansiedad. Este, Son cifras viejitas, la verdad es que busqué cifras más actuales. Este, pero los estudios no eran lo suficientemente abarcativos, eran estudios más pequeños. Entonces, bueno, preferí quedarme con los estudios más viejitos, pero que eran con poblaciones más grandes, ¿no? De todas maneras, no creo que haya habido un cambio muy grande en estas cuestiones, ¿no? Sería muy interesante ver a partir de la pandemia los estudios que se están realizando en estos años y vamos a ver los resultados en el próximo año, en los próximos 2, 3 años, ¿no? Ya que se puedan hacer estudios grandes. No hay que irnos con la finta con los estudios que se hacen como muy pronto o luego,
porque se suelen hacer con poblaciones pequeñas. Entonces, el gran problema de hacer un estudio con poblaciones pequeñas es que luego se vuelve difícil extenderlos a toda la población, pues por las cuestiones de la representatividad estadística, ¿no? Por eso es necesario esperar varios años para hacer análisis sociográficos o demográficos, ¿no? Pero bueno, dice que inician con una mediana de 15 años de edad y alcanzan la prevalencia más alta entre los 25 y los 45 años, encontrándose más alta en mujeres que en hombres. ¿Por qué más alta en mujeres que en hombres? Porque las mujeres son las que suelen tener menos problemas para manifestar que se sienten mal. Los hombres, por la educación, por la cultura, se suelen guardar más de admitir que se sienten mal o de buscar atención en salud, ¿no? Dicen, no, no pasa nada, yo puedo, yo me aguanto, ¿no? Y van a trabajar sintiéndose bien mal. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se encuentra más frecuentemente en mujeres que en hombres, ¿no? No porque no presenten los hombres, sino porque los hombres es más probable que se lo aguanten y no busquen atención. Y esto no es nada bueno, esto es al contrario, es algo que está súper mal y tendremos que combatir esa, esa masculinidad tóxica, como se ha puesto de moda la frase en los últimos años, pues creo que es algo que existió toda la vida, ¿no? Cuando la idea de ser hombre o de ser masculino implica el aguantarse el sufrimiento y no buscar ayuda, pues eso está mal, porque lo único que hace es que ese mismo sufrimiento se va a hacer más grande, se va a hacer más severo. Cualquier médico sabe que si tú te aguantas el dolor o los síntomas producto de una enfermedad, pues es mucho más probable que esa enfermedad se agrave porque no está recibiendo atención. Entonces, un hombre que no recibe atención por estrés o por ansiedad, por aguantárselo, pues lo más probable es que al rato se vuelva todavía más grave la cosa y se manifieste de manera más severa, ¿no? No por nada, por ejemplo, las tasas de los índices de suicidio son muchísimo más altos en hombres que en mujeres, ¿no? No recuerdo ahorita las cifras, pero los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres. O sea, la proporción está así como de 10-1, ¿no? Y esta es una de las razones, ¿no? Porque los hombres se aguantan el sentirse mal. Pero bueno, estamos en la ansiedad, ¿no? La ansiedad, ok, una definición académica de ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, psicológicos, ¿no? Que puede presentarse como una reacción adaptativa o como síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. Está muy general la definición. Sí, precisamente, ¿no? Porque la ansiedad es, como por decirlo de una manera simple, un estado emocional indeterminado, ¿no? Esa es la característica de la ansiedad, que es indeterminado. O sea, no es miedo, el miedo es determinado. Me da miedo tal cosa. Ya tengo una representación mental de qué es lo que me da miedo, ¿no? Me da miedo la lluvia, me da miedo las cucarachas, me da miedo reprobar un examen, me da miedo mi padre, me da miedo, qué sé yo, ¿no? Ya hay un objetivo en la mente para decir, esto es lo que me da miedo. Ya ubico un objeto ahí afuera en la realidad, ¿no? Al que le temo. La ansiedad es indeterminado. ¿No es miedo precisamente? Pues no. Este, no, es preocupación, pues sí, pero una preocupación a la cual no se le puede poner cara, ¿no? Una persona que está sufriendo un ataque de angustia, que es ansiedad exacerbada, va a decir eso, es que estoy muy preocupado, siento que algo malo va a pasar. Y le preguntas, ¿pero cómo qué? No sé, no sé, no sé. Me quiero ir corriendo, ¿no? ¿Pero de qué? ¿Estás huyendo de algo? No sé. ¿No? Es así, indeterminado, ¿no? Si se vuelve determinado, pues ya no es ansiedad. Ahora, por ejemplo, es irritabilidad. Es que estoy enojado con mis compañeros de la escuela. Estoy enojado con el maestro porque el maestro es muy malo. Estoy enojado con la institución porque, porque caja siempre está cerrado, ¿no? Y yo quiero que abran más temprano, qué sé yo, ¿no? Pero ya hay un objeto para mi malestar, ¿sí? Es enojo. Es tristeza, por ejemplo, ¿no? Es que estoy triste porque, y da una razón, ¿no? Entonces, esa es la característica de la ansiedad, la indeterminación. Se considera que la ansiedad es patológica por su presentación irracional, ¿no?
La mayoría de las manifestaciones emocionales pues van a ser irracionales. Se le busca una racionalidad. Nosotros, las personas, nuestro yo, que es esta parte de nuestra mente que medio controla nuestra, que medio controla lo que nosotros hacemos y decimos, ¿no? Es una máquina que funciona dando sentido a las cosas. Lo que no tiene sentido pues, nos resulta precisamente ominoso, ¿no? Angustioso. Entonces nosotros tratamos de darle sentido a todo, aunque se lo inventemos, ¿no? Hace miles de años, cuando no se podía entender el fenómeno de la lluvia y los truenos, pues inventó dioses, ¿no? Que si Tlaloc y que si no sé quién, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Entonces, muchos de los sentimientos, de las manifestaciones emocionales del estrés y la ansiedad, pues ya van a estar intelectualizados, le decimos en el ámbito psicológico, ¿no? Que quiere decir que pues ya le inventamos una explicación, ¿no? La ansiedad es antes de que le podamos dar esa explicación, ¿no? La persona que sufre ansiedad no sabe qué es lo que está sufriendo, no sabe por qué lo está sufriendo, y entonces pues eso resulta todavía más angustioso, ¿no? Porque ni siquiera le podemos dar una explicación. Entonces, es patológica por su presentación irracional, ya sea porque el estímulo está ausente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, es que la persona lo va a manifestar así. Es que no sé lo que me hace sentir angustiado. Y el otro le pregunta, ¿pero qué es? O sea, ¿son las tareas? ¿Son los maestros? ¿Son tus compañeros? No sé, no sé. Sí puede ser esto, también puede ser lo otro, ¿no? El estímulo está ausente, no lo ubico, ¿no? La intensidad es excesiva con relación al estímulo o la duración. Ok, la intensidad es excesiva. Por ejemplo, ok, voy a dar clase la próxima semana, ¿no? Faltan 5 días para que yo dé clase y ya estoy bien nervioso, ¿no? Es que me va a ir bien mal, es que no sé qué voy a hacer, es que no voy a poder. Es como, oye, calma, vas a dar clase dentro de muchos días, porque estás tan angustiado ahora, en este momento, ¿no? La intensidad es parecer ser como que rebasa lo que esperaríamos, ¿no? Cualquiera se va a poner nervioso cuando le toque dar clase, ¿no? O muchas personas se van a poner un poco nerviosas, pero ese un poco nervioso, pues es normal. Nadie va a decir que es patológico, ¿no? Pero tan nervioso, pues sí. O la duración es injustificadamente prolongada, pues sí, esto que les digo, ¿no? Me angustio mucho antes de lo que va a suceder, o incluso ya que ya pasó el evento, sigo estando angustiado, ¿no? La duración no concuerda. Y la recurrencia es inmotivada. ¿Qué quiere decir recurrencia inmotivada? Que el estímulo angustioso ya no está presente, pero los episodios de ansiedad continúan repitiéndose, ¿no? Tengo un paciente, por ejemplo, que parte de su cuadro clínico reside en el que está enojado por algo que le hizo su esposa hace como 40 años. Es un señor ya mayor, tiene muchos años de casado, y él sigue estando enojado y de tanto en tanto le viene a la mente, es que cuando éramos novios, quién sabe qué me hizo, ¿no? Entonces, es una recurrencia inmotivada, ¿no? Y bueno, esta condición se manifiesta y vamos a ver algunos síntomas somáticos de la ansiedad. Son muy parecidos a los del estrés, nada más grandes, más severos, ¿no? Aumento de la tensión muscular, puesto que ya hablamos, ¿no? Ay, me duele el cuello, ¿no? Ay, estoy incómodo, ¿no? Mareos, sensación de cabeza vacía. ¿Qué es esto de sensación de cabeza vacía? ¿No? Cuando alguien lo vemos y está inactivo, ¿no? Oye, ¿en qué piensas? No sé, en nada. No dice nada, no interactúa, no siente ánimo, no tiene iniciativa para hacer cosas, ¿no? Se siente, así, como un poco vacío, ¿no? La sudoración, eh, incremento o decremento de la presión arterial, palpitaciones, midriasis, pupilas dilatadas. Fíjense que se van haciendo cada vez más graves, ¿no? Están puestos en orden de intensidad. La tensión muscular es como lo menor y se van haciendo cada vez más severos, ¿no? Un síncope, un desmayo, lo hemos visto en clase algunas veces en situaciones estresantes, ¿no? A mí ya me ha tocado ver que cuando alumnos van a dar clase, ¿no? Pues de repente se nos desmayan, ¿no? Digo, no es una situación divertida, es una situación donde el alumno
y muchas veces ni siquiera es por la clase, o sea, es por un conjunto de situaciones en los que el exponer clase fue nomás la gota que derramó el vaso de la situación de estrés y ansiedad de esta persona. Taquicardia, parestesias, ¿no? Esto también, ¿qué son parestesias? Sensaciones en las extremidades, en ciertas partes del cuerpo, ¿no? De calor, de frío, de hormigueo, de piquetes, ¿no? La alopecia está ya de los más graves, ¿no? También estaría acá en los últimos lugares, ¿no? Problemas digestivos, temblores, problemas digestivos. Estos problemas digestivos también es como de lo más común. Aumento de la frecuencia de orgánicos urinarias, diarrea. Ahora, los síntomas psíquicos, que por psíquicos vamos a poner aquí cognoscitivos, conductuales y afectivos, ¿no? Eh, Pueden ser la intranquilidad, la inquietud, el nerviosismo, la preocupación excesiva y desproporcionada, miedos irracionales, ideas catastróficas, también están puestos de menor a mayor. Ideas catastróficas, deseo de huir, esto ya es cuando estamos a punto de un estado de angustia, ¿no? Temor a perder la razón y el control, sensación de muerte inminente. Dentro de las causas o factores que pueden favorecer la presentación de un trastorno de ansiedad se encuentran, pues vamos a ver los biológicos, ¿no? Alteraciones en el sistema neurobiológico, así como anomalías estructurales en el sistema límbico. No me voy a meter mucho en eso, pero tiene que ver con enfermedades del cuerpo, particularmente de los nervios o del sistema nervioso. De las cuestiones hormonales también, por ejemplo, endocrinológicas, podríamos agregar acá, ¿no? Ambientales, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver con el estrés en la escuela y en la pandemia, ¿no? Eh, el, la exigencia tan grande que supuso la educación a distancia, ¿no? El poder encontrar, para empezar, un lugar en donde poder tomar la clase, ¿no? El perro ladrando, el camión que pasa enfrente de la casa, mi hermanito que también está tomando clases, ¿no? Ahí con la tele a todo volumen, ¿no? Que el ancho de banda no da, porque luego mi otro hermano que está en la prepa también está conectado, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones ambientales, ¿no? Que este asunto de las clases en línea le vienen a exigir al alumno, que antes no había eso. Así de por sí la escuela ya es estresora, ¿no? Ya es ansiógena, más aún esta situación. Y al no haber respuestas aprendidas, ¿no? Pues entonces es más probable, ¿no? El desarrollo de este tipo de sentimientos. ¿Por qué no hay respuestas aprendidas? Pues porque nunca habíamos vivido una situación de pandemia con la posibilidad de continuar muchas de nuestras actividades a distancia. Esta es la primer pandemia que tenemos la humanidad con esta posibilidad de mantener cierto nivel de comunicación a través del Internet, ¿no? Entonces, pues no hay mecanismos a los que podamos recurrir, ¿no? Tenemos que ir desarrollando mecanismos psicológicos, conductuales, ¿no? Tecnológicos. Factores psicosociales, ¿no? Que son las situaciones de estrés en el ambiente familiar, las experiencias amenazadoras de vida y las preocupaciones excesivas por temas cotidianos. Es lo que vemos, pues, diariamente acá, ¿no? Es precisamente de lo que nos hablan los alumnos, de lo que nos hablan los pacientes. Y pues factores de riesgo importantes para la ansiedad. No todas las personas van a desarrollar ansiedad a pesar de vivir situaciones similares. Las que más probablemente lo puedan desarrollar son pues, las que ya tienen una historia familiar donde alguno de sus familiares ya haya padecido trastornos de ansiedad o otros trastornos mentales. Antecedentes personales de ansiedad durante la niñez o la adolescencia, incluyendo la timidez marcada. Hay muchas personas que son propensas a sufrir ansiedad aguda cuando ya habían mostrado esto en la niñez, en la adolescencia. Cuando viven un evento estresante en su vida, ¿no? Lo que hablamos al principio en el fallecimiento de un familiar, un evento estresante en la vida es el vivir una pandemia y tener que tomar clases a distancia. Entonces es un factor que aumentó muchísimo la probabilidad de sufrir estos tipos de cuadros clínicos.
comorbilidades con trastornos psiquiátricos, es decir, las personas que ya padecen o que ya tienen un trastorno mental, pues hagan de cuenta que se van a aganchar uno con el otro y pues más fácilmente van a poder tener manifestaciones de esta naturaleza. Y cuando hay una enfermedad médica, por ejemplo, diabetes, ¿no? Cuestiones como más comunes, ¿no? Hipertensión, y cuando la persona abusa, ¿no? De alcohol, abusa de drogas, ¿no? Facilitan también de este tipo de manifestaciones clínicas. Ahora, bueno, esto me lo voy a brincar para ya irnos acercando a lo que me interesaba, que es cómo reconocer, prevenir y afrontar el estrés académico, ¿no? Comenzamos esta charla hablando sobre el estrés, que es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la ansiedad y sus diferentes modalidades. Entonces, lo que queremos hacer es reconocer primero el estrés y tratar de parar ahí el desarrollo de este cuadro clínico. O sea, lo que queremos es que no llegue a la ansiedad. No queremos tratar la ansiedad, ¿no? Queremos prevenir la ansiedad, queremos que la ansiedad no llegue, ¿no? Entonces, el estrés académico es la reacción normal que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas a las que nos enfrentamos en la universidad, tales como las pruebas, exámenes, trabajos, presentaciones, ¿no? Prácticas profesionales, como uno de estos. Esta reacción nos activa y nos moviliza para responder con eficacia y conseguir nuestras metas y objetivos. El estrés es bueno en este sentido, ¿no? Cuando el estrés nos ayuda a cumplir nuestras metas. ¿Cómo? Activándonos, ¿no? Poniéndonos en alerta, ¿no? Motivándonos a hacer cosas, ¿no? Sin embargo, en ocasiones podemos tener demasiadas exigencias al mismo tiempo, lo que puede agudizar la respuesta y entonces el estrés se vuelve en un obstáculo para llevar a cabo la tarea, para tener efectividad, ¿no? Para poder realizar lo que se nos está pidiendo. Entonces, el estrés es bueno cuando nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer, pero se puede volver malo, ¿no? Pues cuando es tanto que entonces ya no soy efectivo realizando mis tareas, ¿no? Estresores académicos, pues son, por ejemplo, las exigencias internas, lo que nos realiza, lo que no, las que nos realizamos a nosotros mismos cuando somos muy autoexigentes. Tenemos altas expectativas de logro, necesitamos mantener el control de todo y nos esforzamos para mantener el control, entre otros ejemplos de esto, ¿no? Donde nos estamos pidiendo de más a nosotros mismos. Cuando no sabemos reconocer lo que no nos corresponde a nosotros, y pues ahí andamos estresándonos y tratando de controlar lo que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Es una exigencia interna. Hay exigencias externas, que son las que nos presenta el entorno. Hablando de la escuela, ¿no? Pues las tareas, las presentaciones, hacer exámenes, ¿no? Tener un tiempo cortito para hacer un examen, ¿no? Resulta que ahora muchos maestros, para tratar de controlar la copia, pues están dando tiempos muy cortos para contestar el examen, ¿no? Entonces, pues eso genera un montón de estrés extra, ¿no? El realizar en equipo. Bueno, les decía que el trabajo en grupo es estresante. No entender contenidos abordados en clase, por ejemplo, ¿no? Cuando hay alguna dificultad, ya sea por la naturaleza del mismo tema o lo que hablamos al principio, los problemas cognitivos derivados del estrés y la ansiedad, ¿no? Pues el tiempo limitado para hacer las tareas y otras cosas, ¿no? Entonces son factores externos que contribuyen al desarrollo del estrés. Y hay un montón de estresores no académicos que son parte de la vida cotidiana, pero que también vienen a afectar la vida académica, ¿no? Pues una separación de la pareja, ¿no? De los padres, una lesión o enfermedad personal, que alguien se case, ¿no? Es común en estudiantes universitarios, ¿no? Que durante el estudio, pues se casen o se embaracen o nazca un hijo, ¿no? El despido del trabajo, la cesantía, pues es eso, ¿no? Reconciliación de pareja, cambio de salud de un miembro de la familia, que alguien se enferme, adicciones,
de uno mismo o de gente cercana a nosotros. Embarazos, cuando llega un nuevo miembro de la familia, ¿no? Que por ejemplo, ahora la abuelita se va a venir a vivir a la casa, ¿no? Este, mi hermano mayor se separó y ahora va a regresar a vivir acá con nosotros. Esos son fuentes de estrés, ¿no? La muerte de alguien cercano, problemas legales, comienzo, fin de una etapa académica, ¿no? El entrar a la universidad es el comienzo de una etapa académica y de por sí ya es estresante. El terminar la universidad es un momento estresante, ¿no? Porque ahora sí como que, bueno, ahora sí a trabajar, ¿no? Cambian las condiciones de vida, por ejemplo, esto de la pandemia nos resultó una gigantesca fuente de estrés no académico y académico, porque también afectó la vida estudiantil. Tuvimos que aprender a trabajar en línea, ¿no? Cuando se cambia de casa, ¿no? Cambian actividades sociales, pues esto de la pandemia es precisamente eso. La pandemia trajo muchas de estos cambios junto, ¿no? Enfermedades, cambios en el estilo, en la organización familiar, cambio en las actividades sociales, cambio en la manera en la cómo se llevan a cabo las clases. A algunas personas le supuso cambiar de residencia, ¿no? Se tuvieron que ir a vivir a otro lado a partir de la pandemia, ¿no? Porque perdieron el trabajo por la pandemia, ¿no? Este, Hagan de cuenta que fue un combo que con lo que vino todo esto junto. Y bueno, ok, reconocer las situaciones es el primer paso para afrontar el estrés y prevenir que desarrolle en ansiedad. Una vez que lo identificamos, ¿no? Que lo reconocemos, no podemos tomar acciones frente a ellas y necesitamos distinguir qué estamos haciendo para prevenir que esto ocurra y mitigar los efectos, ¿no? Si pasan cualquiera de estas cosas, tenemos que tomar acciones al respecto, no simplemente decir, ah, bueno, pues así es la vida y ya voy a tratar de continuar como si no sucediera nada, ¿no? Pues es que eso de como si no sucede nada no existe, ¿no? O lo reconocemos, lo aceptamos y tomamos acciones al respecto, o nos vamos a enfermar. Algunas de las estrategias que ayudan tanto a prevenir la cronificación, que es cuando no descansamos y las respuestas al estrés se vuelven crónicas, ¿no? O sea, que no podemos parar el estrés en el momento en que sucede, lo dejamos para después y entonces se encadena con la siguiente situación estresora, porque la vida académica y en general la vida nos los va a poner. Siempre va a haber un examen parcial, siempre va a haber una tarea, siempre va a haber una exposición, siempre va a haber uno, ¿no? Entonces, si lo dejamos pasar, se encadena con el siguiente y nomás se vuelve más grande y se vuelve crónico. Entonces, ¿cómo prevenir la cronificación del estrés? ¿Cómo afrontar las manifestaciones en la fase de agotamiento? Son, pues planificar actividades priorizando entre ellas. Si tenemos muchas materias, tenemos muchas tareas, ¿no? Pues tenemos que organizarnos, ¿no? Aquí no tengo mi agenda física, incluso tengo dos agendas físicas, ¿no? Una para mi consultorio y otra para acá, para la UNES, ¿no? Y entonces, pues voy calendarizando, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y puedo seleccionar qué es lo prioritario, a qué le voy a dar prioridad en estas horas de trabajo. Entonces selecciono algunas, ¿no? Vamos a ver qué es lo más importante en un momento determinado. Parece algo muy simple, pero muchas personas no lo hacen, ¿sí? A muchas personas se les hace bolas el engrudo. ¿Por qué? Porque son desorganizadas, ¿no? Nada más. Tal vez no es que no puedan con todo, sino como no se organizan, pues sienten que lo tienen que hacer todo al mismo tiempo y pues si hace todo al mismo tiempo, pues no se puede, ¿no? Entonces, una de las cosas como más simples con las que podemos ayudarnos y ayudar a otros es, oye, pues organízate. A ver, vamos a sentarnos y vamos a calendarizar para cuándo son todas estas cosas y cuáles hay que ir haciendo primero. Y ya. Ahora, hablando del estudio, ¿no? No me voy a meter muy a fondo porque es toda otra charla, ¿no? Pero hablando de técnicas de estudio, ¿no? No tienes que estudiar como te enseñaron en la primaria fuerzas, ¿no? Puedes buscar otras maneras de aprender el material. No todos aprendemos de la misma manera. Hay personas que somos más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más de hacer cosas, ¿no? Entonces, cada quien va a aprender de manera diferente de acuerdo a su propia personalidad. Y cerrarse nada más con una o dos técnicas que son las que me enseñaron en la primaria o la secundaria, pues puede ser un obstáculo para el aprendizaje. Entonces,
hay que buscar qué técnicas de estudio le funcionan mejor a cada quien. Para algunos es leer y subrayar, para otros es escribir, apuntar, para otros es hacer mapas, cuadros, eh, cuadros, mapas conceptuales, ¿no? Hacer fichas, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de técnicas de estudio, ¿no? Igual y luego buscamos que nos den una charla a alguien que sea como más del área de la psicopedagogía, ¿no? Entonces es una de las cosas que podemos hacer para ayudarnos ante el estrés, para que no derive en ansiedad. La alimentación, les digo, ¿no? Eran cosas, que ya sabemos todos, pero que nada más no encontramos mucha dificultad, ¿no? ¿Qué pasa si alguien está comiendo mal? Pues de por sí ya te duele el estómago cuando tienes estrés por alguna tarea, por alguna presentación que tienes que hacer. Ahora súmale que te la has pasado comiendo harinas, que te la has pasado comiendo grasas, que te la has pasado comiendo ácidos, ¿no? Salsas, estas salsas deliciosas botanera, ¿no? La salsa San Luis, ¿no? La salsa de la viuda, ¿no? Que son riquísimas y ya se me hizo agua de la boca nomás de pensar en eso, pero adivinen qué, pues no te va a ayudar, ¿no? Si de por sí ya andas estresado, échale eso al estómago, ¿no? Pues sí, luego nos andamos quejando, ¿no? Este, Comer saludable no solamente tiene que ver con los nutrientes necesarios, no solamente tiene que ver con el alivio de los malestares gastrointestinales, ¿no? Además, el comer bien ordena nuestra vida, ¿sí? Nos da orden, nos da regularidad, ¿no? Desayunar a cierta hora, comer a cierta hora, cenar a cierta hora, hacer las colaciones entre las comidas, ¿no? Ordena nuestra vida. Lo que les decía acá en el principio sobre la planificación de las actividades, ¿no? Muchas personas no es que no puedan con la carga académica, ¿no? Es que son desordenados y entonces el desorden agrava el estrés porque no le encontramos pies ni cabeza a la situación. El tener una alimentación correcta y regular, ¿no? Ordena nuestra vida, nos da tiempos de comer, nos recuerda que también existimos para nosotros mismos, no nada más para el trabajo. Entonces, tener los tiempos ordenados da paz mental, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de la alimentación, insisto, no nada más es la cuestión de los nutrientes, no nada más es la cuestión de los malestares gastrointestinales, es orden en la vida, ¿no? El deporte, pues también, así, adivinen, qué sorpresa, ¿no? Que el deporte sea la actividad física sea una de las medidas contra el estrés. Es lo mismo, ¿no? No solamente hace que tengamos mejor condición física, nuestros músculos, nuestro sistema respiratorio están en mejores condiciones, ¿no? También ordena nuestra vida. El encontrar una hora diaria para hacer ejercicio, ¿no? Ayuda a sentirnos mejor, nos da orden. Dedicar tiempo a otras cosas que no son la escuela. Y esto, otra vez, me dicen, no, pero ya estoy bien ocupado, ¿a qué horas voy a hacer todo esto? Es que muchas veces el problema es la planificación. Si tenemos una vida académica desordenada, si tenemos todas las tareas, todo hecho bolas, ¿no? Pues sí, vamos entonces a vivir para la escuela porque no tenemos un tiempo efectivo de trabajo. Nos sentamos frente a la computadora y sentimos que tenemos que hacer todo y a la mera hora no hacemos nada, ¿no? Pues sí, más horas vas a estar aquí pegado, ¿no? Entonces, dedicar tiempo a otras cosas, pues exige un orden en la vida, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Pero ustedes saben, los que ahorita en pandemia no podemos hacer, como comer fuera, ¿no? Navegar en internet, pues ya nos la pasamos pegada a la computadora, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Despegarse de las pantallas es una de las recomendaciones en salud que vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar, ¿no? Apagar o quitarnos de la computadora, apagar o quitarnos del celular y convivir con las personas, hacer ejercicio, ¿no? Sal a pasear a tu perro, no sé, juega con tu familia con la que vives ahí un juego de mesa, qué sé yo, ¿no? Pero despégate de la pantalla. Lo del sueño, ¿no? Hacer un esfuerzo por tener ciclos de sueño estables. Lo que les decía del orden, ¿no? Insisto mucho sobre el orden, ¿no? Es que me desvelé haciendo tareas. Sí, ¿por qué? Porque tienes todo desordenado, porque el tiempo frente a la computadora no es efectivo, te sientas y no haces nada, y entonces te dan las 2, 3 de la mañana, y entonces ahí terminando las tareas que encima a las 2, 3 de la mañana te van a quedar horrorosas, ¿no? Te va a causar más estrés porque sabes que el maestro te va a regañar
y encima no estás durmiendo menos, ¿no? Entonces, el orden en la vida contribuye a poder dedicar las horas adecuadas al sueño, ¿no? Que es indispensable. Y pues otros consejos bonitos, que escuchamos, pero que son difíciles de llevar a cabo, ¿no? Que requieren un esfuerzo, son, pues busca ayuda, comparte lo que les decía hace rato sobre que los hombres se aguantan el malestar, o no te lo aguantes, ¿sí? Háblalo con un amigo, háblalo con tu familia, háblalo con un psicólogo, ¿no? No te quedes con el malestar, comparte, ¿sí? Estoy seguro que muchas veces hay alguien en nuestro entorno que se siente parecido a nosotros y poder hablar con ellos nos va a ayudar a los dos, ¿no? Quien me escucha y yo que lo estoy diciendo, ¿no? Los ejercicios de relajación son buenos, pero si no están insertos en todo esto que yo les decía del orden en la vida, de la alimentación, del ejercicio, pues los puros ejercicios de relajación van a ser muy poquito, ¿sí? Lo más importante es lo que les estuve indicando antes. Tratar de mantener el sentido del humor, pues sí, ¿no? Eh, Va a tener que ver con estar tranquilos. Eh, y pues son cosas que ya están fuera de nuestro control, ¿no? Pero que reconocerlos como factores estresantes, ¿no? El tener demasiados maestros, demasiados jefes, el tener profesores que mandan las tareas fuera del horario adecuado, ¿no? Tengo maestros que es algo que tengo que, que hablar con ellos y decirles que por favor no suban tareas en domingo o en fin de semana, ¿no? Que le encarguen las tareas a los alumnos con tiempo, idealmente desde el principio del tetramestre, para que de repente no les salga una tarea de domingo para lunes o martes, ¿no? Entonces, cuando los mismos jefes o maestros no contribuyen a darnos nuestro tiempo, ¿no? Y pues bueno, eso es la presentación que tenía. Abro ahora espacio para preguntas y comentarios. Adelante, muchachos, con toda confianza, solamente abren su micrófono y expresan su comentario o su duda. El estrés puede traer cambios físicos. Pues sí, como lo estuvimos mencionando, ¿no? Desde leves, como, no sé, una taquicardia de repente, hasta la caída del cabello, ¿no? Hay condiciones en las que las personas empiezan a perder el cabello producto del estrés. Entonces, aumento, disminución de peso también. Gracias. Jack. Compañero Cobos, adelante. Profe, bueno, muy bueno, antes que nada, gracias por el tiempo y siento que ahí le faltó como que poner una abreviatura de cómo prevenir, ¿no? Algo de estrés y ansiedad. A lo mejor podría ser técnicas de relajación o terapias alternativas, ¿no? Pues es todo, es todo lo último, o sea, la prevención es todo esto, mira. Prevención y afrontamiento. A ver, planifica tus actividades, escoge tus mecanismos de estudio, come bien, haz ejercicio, dedica tiempo, duerme bien. Todo esto es prevención del estrés, ¿no? Lo vi muy como que algo como que, así como que échale ganas en ese tipo de acciones, ¿no? Y Pues bueno, pues es con que si quiere una solución mágica, pues lamento informarle que no existe, ¿no? Requieren esfuerzo, ¿no? y aparte tiempo. Ujú. Muy bien. Gracias, Alfonso. Abraham, adelante. Buenos días, profe. Mi duda era sobre si existe el estrés bueno. Sí, lo mencionamos al principio. El estrés es bueno como respuesta natural ante cualquier situación que demande adaptación, ¿no? Hay un estrés bueno cuando nos ayuda a hacer las actividades. Se vuelve malo tan pronto la intensidad supera como cierto umbral y ahora nos estorba en nuestras acciones. Entonces, el estrés esencialmente,
o en primer nivel es bueno, ¿no? Es bueno que estemos activos, es bueno que estemos alertas, ¿no? Ese es el estrés. Pero cuando ya es mucho, pues nos entorpece. Muy bien. ¿Quedó la duda resuelta, Eliud? ¿Se escucha? Vamos con la siguiente entonces, Fátima. Buenos días. Yo el comentario que tengo acerca de la presentación es que la ansiedad y el estrés yo lo estuve viendo muy de cerca con los compañeros de trabajo donde yo me estoy desempeñando, porque pues debido a pandemia, yo acabo de entrar hace poquito, pero lo que me comentaron es que pues debido a pandemia hubo mucho recorte de personal y al personal que quedó se le asignó todas las tareas del personal que se fue con el mismo sueldo y aparte horas extras que nos estaban pagando, familiares con COVID. Entonces todo eso pues influía en la salud física y emocional del trabajador y pues aparte, por ende, no se desempeñaban bien en el trabajo. Entonces era, pues todo influía en la pobre persona, pero decían, pues no me puedo dar el lujo de salir porque pues una familia depende de mí. Entonces es lo que hay, es lo que tengo que soportar, ¿no? Y si los veías de que ojerosos, flacos, de malas. Entonces es un tema bien importante que malamente no se le da la importancia que debería. Sí, pues en la medida en que los estresores externos abruman, también disminuye nuestra capacidad de reaccionar a ellos. Es como este efecto de bola de nieve, ¿no? Empieza a caer la bolita de nieve y va recogiendo nieve conforme va cayendo y acaba siendo una cosa enorme. Muy bien. Flor María, adelante. Sí, maestro, ¿me escuchó? Sí, muy bien. Sí. Bueno, yo lo que quería comentar era que, por ejemplo, vi esta situación del cómo se manifiesta el estrés en las personas, porque en un centro donde yo estaba haciendo prácticas estaba con otros compañeros de otras universidades y hablaban acerca de una maestra que les pedía las cosas demasiado específicas. Entonces era muy común que esa materia se la llevaran a terceras o cuartas y por lo general quien metía esa materia terminaba con alopecia nerviosa. Llegué a ver a varios compañeros que tenían pues la falta de cabello así en forma redonda y todos habían ido a consultar y les dijeron que era a causa de eso. Y pues todos tenían en común que llevaban esa materia y que estaban muy estresados por eso, por hacerla bien, por pasarla. También, por ejemplo, esto que decía de las situaciones con los maestros, lo viví personalmente porque cuando yo era pequeña, en la primaria los maestros me pedían no participar. Me decían que les diera oportunidad a mis compañeros. Me decían, es que yo sé que tú sabes la respuesta, entonces por favor no participes para que tus compañeros puedan participar, y me lo estuvieron pidiendo desde primero de primaria como hasta cuarto o quinto. Entonces pues yo nunca participaba, y ahora que estoy en la universidad o que estuve en la universidad, era como que les vamos a dar o sea, su participación vale X cantidad de puntos. Y entonces yo me sentía muy, muy nerviosa, muy angustiada, porque pues no, o sea, justamente por esto del dejar que los otros participaran, me ponía en una situación muy estresante el tener que participar yo.
por lo general esperaba que el maestro me dijera, a ver tú, porque era lo que hacía en la primaria, o sea, los maestros cuando veían que nadie atinaba era como que, a ver, Flor, ahora tú. Y entonces me quedó eso y ahora en la universidad también me pasó, así que me ponía en una situación muy estresante el que algunos de mis puntos dependieran de yo tener que participar voluntariamente. Sí, pues la historia académica, ¿no? Determina como gran parte de la manera en la que nos relacionamos con la escuela. Por eso es tan importante tener buenos maestros en el kinder, buenos maestros en la primaria, ¿no? Porque a un alumno que se le enseña esto durante sus primeros años académicos, pues lo va a llevar pues toda la vida, ¿no? Y va a ser difícil que cambie o que los modifique. Sí. ¿Alguien más por ahí? Francisco, adelante. Buenos días. Solo como comentario, yo también viví lo mismo que la compañera, nada más que en mi caso en la primaria inclusive llamaron a mis papás por esa situación de yo querer contestar todo. Pero bueno, mi duda va más enfocada a uno de los temas que se dieron en la presentación, sobre los factores del estrés. Mencionaron factores biológicos como problemas en el sistema límbico. Mi duda es referente a esto. ¿Existe, ¿cómo lo explico? La posibilidad de que el estrés sea, vaya, que una persona esté predispuesta a tener estrés desde su nacimiento? Porque, o sea, entendemos que el cuerpo pues no es perfecto, o sea, existen cuerpos que ya nacen, por así decirlo, con algún defecto. Entonces mi duda va más enfocado a esto, a que si el estrés puede ser una predisposición genética, no sé, algún daño en la corteza orbitofrontal o algo así, o por lo general cuando se tiene un daño, por ejemplo, en lo que mencionaba si mal no recuerdo el sistema límbico, es por algún detonante o no sé, alguna falta de algún neurotransmisor o algo así. Sí, hay personas que físicamente, biológicamente están más predispuestas a tener una reacción más intensa al estrés, ¿no? Por cómo está organizado o por cómo está hecho o por cómo funciona su sistema límbico, por cómo funciona su sistema endocrinológico, ¿no? Si tiende, por ejemplo, a liberar cantidades anormalmente grandes, de determinado neurotransmisor, pues quiere decir que las situaciones de estrés normales, esta persona las va a vivir de manera más intensa, ¿no? Gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Con confianza? Compañera, adelante. Sí, profe, digo que también eso también se basa desde la crianza, ¿no? Porque, bueno, hace unos días estaba navegando por Facebook y encontré un meme que decía que había una mamá que le arrancaba las hojas a su hija si no hacía bien el trabajo. Y luego le dice que ahora cómo le dice ella que no se estrese si ella fue la que hacía que hiciera las cosas bien. Y fíjese que yo me identifico mucho porque pues yo tuve esa experiencia con mi papá y ahora soy como que muy de que tengo que hacer las cosas bien porque si no, o sea, me salga un error y lo tengo que volver a hacer otra vez, porque si no, si llego al punto donde me estreso y empiezo a enojarme. Sí, le digo, la historia determina también cuáles son las respuestas ante los estresores normales. Por ejemplo, el hacer la tarea, ¿no? Si en mi familia me enseñaron a manejar de esta manera las situaciones académicas estresantes, pues luego también cómo quejarnos cuando me tomo tan a pecho estas cosas, cuando me estreso tanto por cosas que mis compañeros de clase no se estresan tanto, ¿no? La historia biológica y la historia familiar
determinan las condiciones actuales, las respuestas actuales ante las situaciones estresantes normales, como que me encarguen tareas o como que tenga que presentar un examen, ¿no? Como decía un psicoanalista mexicano, infancia es destino, ¿sí? Lo que nos pasa en nuestra infancia biológica, cuando nos estamos formando, como embriones en el útero de nuestra madre, ¿no? Eso también es historia, ¿no? Entonces, eso es lo que va a determinar cómo somos en la actualidad. No se entiende la actualidad de ninguna persona, de ninguna situación social, si no se conoce su historia. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Esperemos que se hayan orientado las dudas que presentaron. Agradezco en todo lo que vale su tiempo, licenciado Daniel Álvarez, Con mucho gusto. Gracias, para ofrecernos esta charla y esta pequeña orientación de cómo afrontar este estrés y la ansiedad que puede provocar. Creo que todos desde nuestra trinchera o desde nuestro ámbito estamos sometidos a estas situaciones exacerbadas por la pandemia, ¿verdad? Quiero agradecer, jóvenes, el tiempo que se han tomado para acompañarnos y comentarles que la grabación de esta charla estará disponible en breve en el espacio que se tiene en Teams para compartir información relevante en el alumnado. Ahí la van a poder revisar y en el chat de esta reunión también va a quedar esta grabación. Profe, si gusta hacer un comentario final para cerrar nuestra charla. Pues nada más comentar que la prevención, no nada más del estrés y la ansiedad, sino la prevención en general, ¿sí? Es una actividad que cuesta trabajo, ¿no? Que cuesta esfuerzo. No existen soluciones mágicas para nada, ¿sí? Para ninguna situación. No hay una solución mágica para la drogadicción, para la angustia, para la obesidad, ¿no? Para nada hay situaciones mágicas, son condiciones cuya prevención requiere un montón de esfuerzo, de todos los días esforzarse por hacer las cosas de determinada manera, de todos los días comer a mis horas, de comer adecuado, de todos los días llevar mi agenda y anotar mis tareas, de todos los días dedicar una hora o un tiempo determinado a leer, a salir a caminar, ¿no? Eso es lo que nos lleva a tener una vida saludable, ¿no? Pero no hay soluciones mágicas, no hay una técnica mágica que hay, en 10 minutos, haz ejercicio y baja 20 kilos, ¿no? Entonces, no hay soluciones mágicas para nada, ¿no? Entonces, necesitamos tener un esfuerzo cotidiano, o sea, todos los días por estar mejor. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Les comento que próximamente estaremos proponiendo algunas otras charlas. Se acerca una acerca de la ley de salud mental que prevalece en el Estado y sus modificaciones. Estén al pendientes, por favor, de las siguientes publicaciones. Y si tienen el tiempo y si tienen el interés, con mucho gusto los recibiremos en estas próximas charlas. Un saludo para todos, nuestro agradecimiento y tengan muy buenos días, muchachos. Aquí cerramos nuestra charla, agradeciendo, como comentaba el licenciado Daniel, y a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Profe.